mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo, cada día usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos muchas gracias por este milagro extraordinario que tú nos concedes, de poder, Padre amado, resucitar, como siempre te lo digo. Gracias por el honor de poder declarar lo que dijo el salmista en el Salmo 3, versículo 5. Yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo te doy muchas gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra, esta palabra que nos hace tanto bien, que nos catapulta a niveles mayores y que trae a nosotros tanta riqueza física y emocional. Oramos por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza bajo el tema en manos del alfarero, en manos del alfarero. Vamos por el estudio número 8. Dios ha venido hablándonos de una manera extraordinaria, muy puntual, muy poderosa. La base bíblica que hemos usado para esta enseñanza está en Jeremías capítulo 18. Fue la experiencia que Dios, Jeremías capítulo 18 del versículo 1 hasta el versículo 6. Fue la experiencia que Dios permitió que Jeremías fuera a la casa del alfarero, pues fue una orden que Dios le dio. Y allí pues Dios le mostró varias cosas que son con las que nosotros estamos trabajando. Después de explicar varios detalles, estamos hablando qué es lo que hace el alfarero con el barro. El día de ayer hablamos un poco acerca del qué es lo que hace el alfarero con el barro, hablando de la cuarta revelación. Entonces lo hablamos mucho acerca de esto. Me faltaron algunos textos y yo necesito leerlos porque es muy importante entender esto. Cuando hablamos de que el barro se endurece, el barro entra en un endurecimiento y necesita ser ablandado, obviamente, para poder que sea procesado y salga la vasija que el alfarero tiene en mente. Entonces aplicamos esa parte del endurecimiento, la aplicamos a la dureza del corazón, y que solo el agua de la palabra, porque el barro se va volviendo bien blando cuando el alfarero le va poniendo el agua. Entonces, bíblicamente nos damos cuenta que la Biblia compara la palabra con el agua o el agua con la palabra. Más bien la palabra es comparada con el agua simbólicamente, según Efesios capítulo, lo leímos ayer, del 25 al 26, donde la palabra dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Así que el agua de la palabra nos ablanda, nos va quitando esa dureza que almacenamos mucho los seres humanos, y de alguna manera tenemos la bendición de que esa agua de la palabra nos va haciendo más sensible, porque es horrible. El corazón se pone feísimo, durísimo. El corazón se pone tan duro que dice la Biblia. Le voy a leer un texto donde la Biblia habla de que el ser humano entra en tal dureza que su mente queda llena, pero llena de maldad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, escuche lo que dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay dos palabras aquí que me sorprenden mucho. Hasta dónde puede llegar el ser humano, y es el entendimiento entenebrecido
y es perder toda sensibilidad. Cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 4 del 17 al 19, y dice que el entendimiento entenebrecido, una persona con entendimiento entenebrecido, es una persona que está en total oscuridad, según la definición de la palabra entenebrecido. Está en total oscuridad, es decir, está llena, completa de oscuridad, alejada, distante, pero a millones de kilómetros de distancia, alejada del conocimiento de Dios. O sea, esa persona carece de la luz de Cristo, y una persona así, la Biblia dice que tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, está lleno de total tinieblas, en oscuridad. Entonces Pablo le dice: hay personas que andan en la vanidad de su mente porque ya tienen el entendimiento entenebrecido. Luego dice que perdieron toda sensibilidad. Perder la sensibilidad no es otra cosa que perder la capacidad de sentir a la manera de Dios. Sentir a la manera de Dios, o sea, ya nada los quebranta, ya nada los mueve, nada les duele. Es decir, se han vuelto duros, como uno dice, esta persona sí es duro de corazón. ¿Por qué? Porque perdió toda sensibilidad, y esa persona puede mantenerse fuerte y hasta decir: yo le ayudo a cualquier persona de vez en cuando. No, perdió la capacidad y por eso hice el énfasis, capacidad de sentir a la manera de Dios. Entonces, cuando se pierde, está lleno de maldad, de oscuridad, y pierde la sensibilidad, esto es lo que le hace calificar para que lo que la Biblia llama el corazón de los postreros hombres, de lo que va a acontecer antes de que venga el fin. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, mire lo que nos dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A ver, ¿cuáles serán los tiempos peligrosos? Uno dice: tiempos peligrosos, ¿qué será? ¿A qué peligro se refiere? Mira el mayor peligro aquí: porque habrán hombres amadores de sí mismos. Uno dice: pero ¿en qué peligro será esto? Un hombre amador de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, escuche esto, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una persona con apariencia de piedad, es decir, es esta clase de personas que dirán que aman a Dios, que respetan a Dios, pero su conducta va a demostrar todo lo contrario, porque ya son soberbios, porque ya son blasfemos, porque son vanagloriosos, porque son tacaños, porque son hombres amadores de sí mismos, son ingratos, malagradecidos, son impíos, son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de los buenos, son traidores. Entonces note a ese peligro, dice la Biblia. Uno dice: pero ¿cómo esta persona que describe segunda de Timoteo 3:1, personas así, cómo llegaron allá? ¿Cómo llegaron a tener un corazón así de endurecido? Porque su mente llegó a entenebrecerse, tienen una mentalidad entenebrecida, se alejaron de Dios y llegaron a ese estado, perdieron la sensibilidad y llegaron a ese estado. Quiere decir que esa persona está en total oscuridad. Ese barro, por así decirlo, está pero requete seco, que nada lo puede ablandar. Pero mire, qué impresionante que el poder del agua de la palabra tiene la propiedad para arrancar esa dureza y ablandar esos corazones para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros
éramos bien duros. Este que está predicándole los devocionales, yo me burlaba y yo decía, el evangelio es para viejitos. Yo estoy joven, la vida hay que disfrutarla. Y me reía, me burlaba, tenía mi corazón endurecido. Pero cuando me invitaron a la iglesia, me hablaron de Cristo. Y es más, le voy a decir esto, cuando a mí me invitaron a hacer la oración de fe y el predicador terminó de hablar, y dijo, levanten la mano lo que quieran recibir a Cristo. Yo recibí a Cristo riéndome, seco de la risa, yo no sé si por nervios, por lo que sea, y a mí me invitaron a hacer una oración y yo era riéndome, burlándome, y ahora por eso es que soy tan llorón, me imagino ahora, pero lloro por cualquier cosa, porque Dios colocó el poder de la palabra, me fue ablandando el corazón, fue arrancando de mí esa dureza, y escuchaba palabra, me enamoré de Dios, me fui a vivir a la iglesia, pero me enamoré de la palabra, por eso no sé cómo explicarle, pero me enamoré tanto de la vida del reino que le entregué mi juventud al Señor y han pasado ya muchos años y aquí estoy predicando esta palabra y me convertí en otro loquito porque el poder de la palabra quitó esa dureza de mi corazón. Gracias porque estuve en las manos del alfarero y el agua de la palabra me ablandó y me ablandó. Por eso es importante exponernos a la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 16 al 17. Miren la propiedad que tiene la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo diría, pero ¿cómo yo puedo ser instruido en justicia? ¿Cómo yo puedo ser útil para enseñar? ¿Cómo yo puedo ser enseñado y enseñar a otros? ¿Cómo yo puedo ser un hombre perfecto conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo me preparo para toda buena obra? Cuando tú te expones a la palabra. Por eso es el peligro cuando pasas meses, días, semanas sin oír la palabra, te vas endureciendo. Cuando dejas de ir a la iglesia, entras en el mayor peligro. ¿Por qué? Porque llegas a endurecerse de tal manera que crees que ya no necesitas congregarte, que crees que ya no es necesario obedecer un principio que Dios estableció. Yo me alimento, yo leo la Biblia, yo hago mis devocionales, yo no estoy diciendo si tienes incapacidad, lo que sea, pero si tienes la posibilidad de hacer lo que Dios dice que debemos hacer, de exponerte a la palabra. Hay gente que me dice, pastor, pero es que yo no tengo tiempo, yo a veces me atraso con los devocionales, a veces dejo hasta 4 y 5 y no los escucho porque es que yo vivo muy ocupado. Pero mentira del diablo, porque ve 3 y 4 películas, porque se entretiene entonces sí tiene tiempo. Lo que lo puede cambiar, el oír la palabra, que lo puede transformar, que lo puede hacer un hombre, instruirlo en justicia, una mujer conforme al corazón de Dios, hacerlo perfecto como dice la palabra, prepararlo para toda buena obra. Dice, no tengo tiempo. Entonces es necesario que el agua de la palabra nos moldee, nos ablande para tener un corazón conforme a la voluntad del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.